Contarte, narración, libros y talleres trae para ti Cuentos, podcast con Lucy, Juan y Emma. Contarte, narración, libros y talleres trae para ti Cuentos, podcast con Lucy, Juan y Emma. Queridos amigos de Contarte, les damos la más cordial bienvenida a una transmisión más de este podcast que amamos ustedes y nosotros, que es Cuentos. Bienvenidos a Cuentos porque el día de hoy tendremos uno de los personajes más terroríficos de estos monstruos navideños de los que decidimos hablar durante esta semana. Y bueno, pues les mandamos saludos. Queremos empezar con buenas vibras para todos porque hemos notado que a veces no nos salen las conversaciones completas hasta que ya finalizamos la transmisión, ya empiezan a salir mensajes. Así que desde el inicio, quien vaya llegando, para todos, tengan por seguro que les deseamos buenas vibras. Matraca de la felicidad. Y también buenas vibras navideñas. Muy bien, ahora como ya lo oyeron, pues aquí está mi amigo, compañero de vida, amorcito corazón, Juan. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto estar aquí con ustedes, listos para seguir con estos personajes terroríficos que, pues, aún siendo Navidad, pues asustan y se aparecen. Y bueno, pues vamos a conocer un personaje espantoso, la verdad. Y también tenemos una historia muy divertida para todos aquellos que pues no les gusta tanto el miedo, como Claudio, por ejemplo, que luego nos escribe que sí le gustan los cuentos que hemos estado leyendo. Bueno, pues aquí está también un cuentito para ustedes. Sí, efectivamente hemos hecho una selección, sobre todo Juan se encargó de los cuentos que no son tan terroríficos, que son bonitos, y pues qué padre, la verdad es que a la gente le ha gustado, y también pues por otro lado le damos gusto a la gente que les encanta estos personajes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un personaje llamado Grilla. Es una bruja bastante temible, que ya verán de qué zona es. Ella es de Islandia. Y bueno, pues vamos a platicarles sobre este personaje tan misterioso y terrorífico. Grilla es una gigante mítica que vive en las montañas de Islandia. La mayoría de estas historias contadas sobre Grilla son para asustar a los niños, casi como todos los monstruos que hemos visto hasta el día de hoy. Y bueno, pues mencionándose su nombre en la Edad Media del siglo XIII, la ogro navideña tiene la habilidad de detectar a los niños que se portan mal durante el año. En la época navideña, baja de las montañas a las ciudades cercanas por comida, deja su cueva y caza a niños y los devora. Nunca hay escasez de comida para Grilla. Pues se me hace bien interesante cómo la literatura o cómo la oralidad en aquellos tiempos, la oralidad va haciendo esta recopilación de historias tan macabras con la finalidad única, porque toda la finalidad de todas las historias de estos personajes son el castigo para los niños que se portan mal. Y eso habla de que pues no había un gran conocimiento
pedagógico, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues se tenían que inventar estas cosas de castigo. Y la verdad es que a veces los papás no tienen tanta información, y menos en esa época, de cómo ejercer las reglas en casa, cómo mantener las reglas, cómo hacer que los chicos vayan aprendiendo qué está bien y qué está mal. Entonces, pues las historias siempre han sido, desde tiempos inmemoriales, un apoyo para los papás, ¿no? Digo, qué feo tener que causarle miedo a los niños. Bueno, es que no olvidemos que pues desde épocas muy antiguas y bueno, aún prevalece esta costumbre de querer educar a través del miedo y del premio, porque por un lado está que si te portas bien, Santa Claus, Reyes Magos te van a traer regalos. Si no te portas bien, bueno, pues en la Edad Media se creían estas brujas como Grilla y sus monstruos terribles, el Krampus, que castigaban a los niños. Y bueno, ahora ya no existen esos personajes. Sin embargo, bueno, el castigo está en que no tendrás ningún regalo de parte de Santa Claus ni de los Reyes Magos, ¿no? De hecho, a mí me asustaban mis papás cuando era niño diciendo que me iban a traer un cuerno retorcido. Entonces, no, ¿cómo? Iba a ser una humillación, una ofensa, que todos los niños con sus juguetes y yo con mi cuerno retorcido. O sea, no, jamás. Entonces, siempre me porté muy bien. Habrá que preguntarle a Lucy. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Aquí tú escríbenos sin pena. Bueno, pues quiero seguir contándoles un poco sobre Grilla. Navidad es una época de leyendas, poesías, villancicos, historias, folclore y mitos. Hay muchos personajes populares de estas historias asociadas con la Navidad y la mayoría de ellos se dirigió a su gira anual durante esta temporada. Algunos de ellos tienen que ver con la distribución de regalos, mientras que otros son malvados. Y bueno, pues Grilla es un carácter tal. Es una ogresa que le encanta tener sopa humana hecha de niños malos. Es originaria de las montañas de Islandia, donde vive con su familia. Ajá, porque sí, amigos, Grilla tiene hijos, incluso hasta un esposo que también es un monstruo, del que ya hablaremos en otra ocasión. Y se embarca en su búsqueda de los niños durante la temporada de Navidad, a través de toda Islandia. Se dice que ella tiene una capacidad auditiva increíble y que puede escuchar la voz de aquellos niños que están actuando maliciosamente. A pesar de que fue una pesadilla para los niños islandeses, era un aparato para los padres que utilizan su nombre para que sus niños se comporten bien. Sin embargo, el uso prolongado de este personaje hizo que los niños realmente sintieran muchísimo miedo, lo que llevó a la gente del gobierno a ordenar dejar de usar el nombre o esta historia para asustarlos. Vamos a echar un vistazo a las características de esta ogresa islandesa. Bueno, pues la historia de Grilla, como ya lo habíamos mencionado, que es parte del folclore islandés, está asociado con la temporada navideña. Le encanta comer sopa humana hecha de niños que se portan mal. Ella vive en una cueva en los campos de lava de Dimburir, en las montañas de Islandia, con su familia, que incluye su esposo, que es un troll perezoso llamado Lepalúi, sus 13 hijos conocidos como Jule Lats y su gato diabólico. Los muchachos Jule, o sea, los hijos de Grilla, son muy traviesos y se meten a robar a las casas cercanas y también a hostigar a las personas, en su mayoría agricultores. Más tarde, bajo la influencia de Santa, que desarrollaron de la Santa, que desarrollaron cualidades buenas y ahora se le trata como la versión islandesa de Santa Claus. Grilla se dice que se casó 3 veces. Miren, el chisme está re bueno. 3 veces se casó y Lepalúi es su tercer marido. También se encuentra
en mención Edda de Snorri Sturluson. Bueno, pues ese es como un nombre de uno de sus maridos, al parecer. También se encuentra mención en 13ª Edda de Snorri Sturluson, siglo. Bueno, hay que ser cuidadosos con los blogs, amigos, hay que escribir bien, porque aquí tienen buena información, pero escriben bastante mal, amigos. Bueno, pues, ¿cuál es la apariencia de Grilla? ¿Y por qué causaba? ¿Cómo? Imagínense, los papás causaban tanto miedo que el gobierno, o sea, ¿qué es lo que pasó? Que el gobierno se metió en una leyenda. Es como si el gobierno decretara que está prohibido contar la leyenda de La Llorona porque los niños se espantan muchísimo, ¿no? Es algo parecido. Entonces, ¿cómo es la de esta mujer o cómo fue la descripción o cómo es la historia que cuentan? Que incluso el gobierno tuvo que meterse para que dejaran de contar esta historia. Pues bueno, vamos a ver. Grilla, al ser una mujer mala, tiene características espeluznantes como pezuñas, cuernos, orejas grandes, la cara arrugada, nariz prominente y una cola. Ella tiene una apariencia muy fea y se hace aún más aterradora con el poco atractivo cabello negro y caótico que suele describirse. Ella se cubre su cabello despeinado con un pañuelo o un sombrero y lleva un gran saco para guardar a los niños secuestrados. Ups. Es un poquito así como el cuando decían te va a llevar el señor del costal. Sí. O sea, aquí te va a llevar Grilla del costal. Grilla del costal, ¿no? Sí, claro que sí. Pero bueno, por ejemplo, aquí hasta Cricri, ¿no? Nos hizo una canción. El señor Tlacuache compra cachivaches, suele pregonar. Así, entonces, bueno, pues también depende cómo contaban la historia, ¿no? En qué intensidad. Y qué tan latosos eran los niños, ¿no? Porque a veces suele suceder que los chicos, justamente en una etapa, pues, ¿qué será? Como de entre los 8 y los 11 años, empiezan a probar su propio valor. Entonces es cuando les gusta mucho que si los cuentos de terror, que si las películas, que bueno, en la actualidad, ¿no? Pero yo me imagino que pues también los niños que antes no tenían este divertimento como ahora, pues eran niños más despiertos porque los obligaban a trabajar a temprana edad con responsabilidades, pues ya prácticamente que tenían que trabajar para contribuir a que toda la familia comiera. Entonces, siendo un poco más hábiles, yo me imagino que los niños no se asustaban tan fácil y por eso tenían que hacer historias más terribles, ¿no? Bueno, eso es lo que yo me imagino. ¿Ustedes qué se imaginan? Y bueno, pues el carácter de Grilla es retratado como malvadísima, muy, muy mala. Le encanta, siente una fascinación por el olor a los niños hervidos cuando está preparando su sopa. Ella tiene un excelente sentido del oído, lo que permite identificar a los niños que han sido traviesos todo el año. Se pone en marcha para su gira anual durante la Navidad y secuestra a todos los niños malos. Los padres utilizan para amenazar a sus hijos con su nombre cada vez que se portan mal. Te va a llevar Grilla, va a venir Grilla y te va a llevar. Y bueno, pues en la actualidad los personajes folclóricos de los malvados como Grilla, sus hijos, ahora también hago un apartado, amigos. O sea, ella se dedica, espera todo el año y espera Navidad para salir a secuestrar niños latosos. Pero acaban de describir que sus hijos pues, se meten a las casas a robar, ¿no? Y a molestar a la gente. Entonces sus hijos también, ahí ¿por qué no se aplica? ¿No? Bueno, y como dato curioso, esta mujer, Grilla, aparece pues en muchas canciones, poemas, relatos, incluso hasta en obras de teatro. En algunos de estos trabajos Grilla muere al final. Pero bueno, eso ya es como del imaginario de la gente a partir de conocer este personaje. Y como dato curioso, si ustedes han visto Sabrina, esa serie que está en esta plataforma de entretenimiento famosísima, que empieza con N
y termina con Netflix. Netflix. Esa serie, justamente hay una bruja. De hecho, hay un momento en el que justamente los niños se meten a casa de Sabrina y hacen de sus destrozos y hacen el conjuro para que aparezca Grilla y se los lleve. Entonces, bueno, ahí hacen mención de este personaje Grilla y sus hijos latosísimos. Ahí no mencionan al esposo, pero sí a los hijos. Entonces, bueno, pues esta es la información que compartimos con ustedes sobre este personaje tan interesante llamado Grilla. Bueno, amigos, pues vamos a continuar y fíjense que ahora viene el cuento que Juan seleccionó, un bonito cuento navideño que Juan seleccionó para esta semana. Y como ya se dieron cuenta, amigos, no está nuestra queridísima Lucy, que extrañamos mucho y le mandamos un saludo porque fue a hacer diligencias felices. Felices diligencias para ella. Y pues la extrañamos mucho, pero le mandamos un saludo y ya mañana la tendremos aquí nuevamente con nosotros en el podcast. Ahora, pues sin más, vamos a presentarles ya el cuento de Juan que se llama... Así es, amigos. Se llama Misterio en el Polo Norte. Se acercaba Nochebuena. Los renos rumiaban su merienda de musgo y los elfos descansaban después de largo trabajo. Pronto, el trineo cargado de regalos partiría para viajar por todo el mundo. Enebro, el elfo encargado de organizar todo, llamó a la puerta de Papá Noel. ¡Es hora, jefe! No oyó respuesta alguna. Tímidamente, volvió a llamar. Nada. Sorprendido, el elfo se decidió a entrar. Entró en la habitación. El fuego crepitaba en la chimenea. Una taza descansaba en la mesa. El sillón de terciopelo estaba colocado frente a la ventana. Pero Papá Noel, de él no había ni rastro. ¿Dónde se habrá metido? Pronto se propagó la alerta por todo el pueblo. Algunos decían haberlo visto andar por ahí, otros que por allá. Los elfos estaban muy alterados. De repente, Saúco, un joven compañero de Enebro, lo llamó. ¡Fíjate en esas huellas! Parecen las suyas y se dirigen hacia el bosque. Así era. Un rastro de huellas de botas se hundían en la nieve. ¡Sigámoslas!, dijo Enebro. Los dos se dirigieron hacia allí, inquietos y preocupados. Los elfos no acostumbran a adentrarse en pleno bosque, sobre todo porque allí vivía Baba Yaga, una bruja con un carácter de 1000 demonios. Después de mucho andar, Enebro y Saúco llegaron hasta un claro donde se hallaba la casa de la bruja. Un cuchitril de líneas torcidas que sostenía sobre enormes patas de gallina y que, gracias a eso, podía caminar e incluso correr. Al ver a los elfos, la casa gallina dio un salto y emitió un sonoro cacareo. Saúco
y Enebro lanzaron un grito y estuvieron tentados a huir lejos. Pero sacaron fuerzas de flaqueza y se quedaron quietos. Necesitaban hablar con Baba Yaga. La bruja apareció por la puerta. Vestía con harapos y tenía el pelo alborotado. Por 1000 colas de lagartija. ¿Quién es? Una nunca puede estar tranquila en este bosque. Ilustre Baba Yaga. Sí, te pedimos disculpas por molestarte. La bruja saltó dentro de un gran barreño. Un barreño de madera. Hagan de cuenta que es como una tina hecha de madera. Es un objeto mágico capaz de volar. Se acercó, planeando a los elfos, y los escrutó con sus ojos de fuego. Me molestáis mucho. Sí, estaba preparando una pócima de raíces venenosas y me habéis interrumpida. Perdón, ¿no habrás visto por casualidad a Papá Noel? Preguntó Saúco, tembloroso. ¿Aquel viejo engreído? Ah, sí. Pasó por aquí. Dicho esto, la bruja se alejó volando. Espera, por favor, dinos. ¿Te pidió algo? Déjame pensar. Ah, sí. Me pidió una poción. Y ahora largaos. ¡Fuera! Si no queréis que os transforme en musarañas. Respondió la bruja mientras se alejaba. ¡Pum! La puerta de la casa gallina se cerró. Los elfos no se lo podían creer. ¿Papá Noel le había pedido una poción a la bruja? Enebro y Saúco descubrieron que las huellas en la nieve proseguían por un sendero que llevaba al otro lado del bosque. Siguieron caminando y llegaron a una pequeña ciudad. Las casas eran cálidas y estaban iluminadas. Sus habitantes andaban atareados con los preparativos para la cena de Nochebuena. Algunos cocían panes y dulces en el horno, y otros decoraban la mesa o encendían farolillos. Sin embargo, Papá Noel no aparecía por ninguna parte. De repente, los elfos oyeron risas que venían de la plaza mayor. En torno a un gran árbol adornado, había niños que jugaban con bolas de nieve. La batalla se intensificaba. Las bolas de nieve salían disparadas de un lado a otro y todos los niños corrían entre risas y resbalones y caídas. En el grupo podía distinguirse a un niño vestido de un modo extravagante. Llevaba un conjunto rojo demasiado holgado para él. Y para no tropezar, se había arremangado los pantalones y se había ceñido al máximo el cinturón para poder sujetar una chaqueta que le llegaba casi a los pies. Pero lo más increíble era que no llevaba zapatos. 2 botas, las inconfundibles botas de Papá Noel, permanecían en un rincón. Enebro
intuyó que se trataba precisamente de Papá Noel. Pero si es un niño, Murmuró Saúco, confundido. Sí, quizá se ha bebido una poción de juventud, Replicó Enebro. Eso ha de ser. Eso era justamente lo que le había pedido a la bruja. Con cautela, los elfos se aproximaron al niño de la ropa enorme. Jefe, somos nosotros. Venga. Al ver a los elfos, el niño se rascó la cabeza y se echó una mirada al campanario de la aldea, donde el reloj señalaba las 8 de la tarde. Es muy tarde. Por eso hemos venido a buscarte. Seguidme, por aquí, murmuró el pequeño Papá Noel y se escondió en un callejón. ¿Cómo vas a conducir el trineo durante toda la noche? Eres demasiado pequeño ahora. No os preocupéis. Baba Yaga me dio un antídoto, sonrió el niño. Entonces sacó un frasquito del bolsillo y se tragó su contenido. Bajo la mirada embelesada de sus ayudantes, el niño creció de estatura. La barba blanca le cubrió el rostro y sus pies se agrandaron lo suficiente como para poder calzarse de nuevo las botas. Papá Noel volvía a tener el mismo aspecto de siempre. ¡Viva! ¡Viva! Gritaron muy contentos Saúco y Enebro. Perdonad que hayamos venido por ti y que te hayamos quitado la diversión. Ay, no, perdónenme ustedes. Me divertía tanto que no me di cuenta de que pasaban las horas, explicó ahora el buen hombre. Santa Claus tenía muchas ganas de volver a ser niño y divertirse, y lo dijo. Es que tenía muchas ganas de volver a ser niño otra vez. Pero ahora estoy preparado. ¡Démonos prisa!, concluyó Papá Noel y aceleró el paso. Aquella noche, los niños de la plaza contaron una extraña historia a sus padres. Les dijeron que habían jugado con un chiquillo al que no habían visto nunca y que vestía unas ropas que le iban enormes. Y las rarezas no acababan ahí. Algunos de ellos afirmaban incluso haber visto a Papá Noel en persona, alto e imponente, caminando entre las casas junto a dos elfos, con sus gorros puntiagudos y los pantalones a rayas. Al oír aquellas historias, los mayores sacudieron la cabeza. Sus hijos tenían mucha imaginación, porque ellos pensaban que todo eso no podía ser cierto. Pues, ¿qué tal, amigos? ¿Les gustó? Está padre, ¿no? A mí me gustó mucho esta historia y además me encantó que usaran a la bruja Baba Yaga porque con las características, su casa con patas de pollo, como este cuento tradicional, y me encantó que lo usaran para un cuento de Navidad, estuvo muy ingenioso. Sí, algo que también me gustó mucho es cómo ahora, digamos que esos seres tan feos, según malvados y todo, pues ahora fue una aliada de Santa Claus, ¿no? Uh-huh. Y eso es un mensaje bien bonito porque
en otras historias que tienen esta construcción en donde digamos que lo malo no es tan malo, ¿no? Que digamos que el bien y el mal se ayudan. Esta historia tiene un poco eso. O sea, la bruja Baba Yaga, lejos de ser una espantosa mujer que con hechizos, o como las brujas que estamos viendo ahorita, ¿no? Que se come a los niños y que bla bla y todo esto. Pues en esta ocasión fue alguien que de hecho ayudó a Santa Claus para que volviera a ser niño. Y también esta cosa es muy bonita, este mensaje, porque creo que la alegría de todo adulto, la felicidad, radica en que sigamos siendo niños, que nos permitamos imaginar, asustarnos con historias de miedo, disfrutar con el juego, convivir con otros niños, y que cuando nos dicen, ¿qué te parece si hacemos esto? Vamos, y entonces que uno lo haga con ese ímpetu de, órale, vamos a jugar, ¿no? Y que tal vez de esa manera, pues la vida es mucho más llevadera. Y esa es una de las cosas que en invierno y en épocas navideñas, pues nos hace reflexionar mucho acerca de cómo nos hemos conducido en la vida y si somos realmente felices o no. Y si no lo somos por alguna cuestión de adulto, pues darnos cuenta de ello y permitirnos, con una poción de una bruja como Baba Yaga, volver a ser niños. Así es, amigos, totalmente de acuerdo con Juan, está bien bonito lo que dice. Y bueno, pues ya vamos hacia el final, hacia la recta final de esta transmisión del día de hoy, y no podemos irnos sin su gustado segmento Cuentos de Terror con los personajes que les platicamos. Entonces, bueno, pues el día de hoy toca una historia que habla sobre este personaje de Grilla. En pleno invierno se encontraban en la pequeña escuela Peter y Olaf. Peter y Olaf eran hermanos. Peter era el hermano mayor y Olaf el hermano menor. Y aunque no iban juntos en el mismo salón, siempre se querían mucho y se llevaban bien, y si a alguno se le perdía el lunch, el otro le convidaba, y así eran unos hermanos muy unidos. Da la casualidad que por esos años llegó al pequeño poblado, y por supuesto, como de ingreso nuevo a la escuela, Manu. Era un niño que era de la misma edad que Olaf. Así que resulta que le dieron la bienvenida a Manu cuando entró a la escuela. Todos los niños se sorprendieron, pues porque Manu venía de otra ciudad lejana y platicaba un poco cómo era la ciudad de donde venía. Era mucho más cálida que ese lugar, que en invierno se llenaba todo de nieve y había ventiscas heladas y hacía muchísimo frío. Y él, al contrario, pues contaba del lugar cálido, de los soles, de los días soleados y divertidos. En fin, pues resulta que Manu conoció a todos los compañeritos del grupo, pero había algo que le molestaba de Olaf. ¡Ay! Siempre los veía comiendo juntos a él y a su hermano en el recreo y decía, ¡ay! Ese es un niño pequeño, ¿por qué está con su hermano mayor? Manu empezó a sentir cierta aversión porque Olaf pues pasaba tiempo con su hermano y que además se ayudaban mucho y se daban expresiones de afecto de hermanos. Y a Manu no le gustaba. Y entonces empezó a molestar a Olaf. Ya saben, empezarle a decir sin que nadie se entere que es un tonto, o que las cosas que hace no sirven, o que sus trabajos son horribles en comparación al de sus compañeros.
hacerlo sentir menos. Con los comentarios, hacer burlas para que todos se rían. Y nadie se da cuenta que realmente Manú está haciendo violencia a Olaf y él no dice nada. Nunca le había pasado que alguno de sus compañeros lo molestara de esa forma. Y así que el pobre de Olaf empezó a creer en las cosas que decía Manú, al grado de que se volvió retraído y no quería ni siquiera platicarle a su hermano mayor. Y empezó a sentir coraje con su hermano mayor porque su hermano mayor nunca le había dicho que era tonto o que no hacía bien sus trabajos. Pensó que tal vez su hermano mayor le mentía o le daba por su lado. Y entonces sucedió que Manú se enteró de las historias que contaban en el pueblo sobre aquel personaje que ya en vísperas de Navidad aparecía, que era la bruja Grilla, que llegaba para llevarse a los niños que se portaban mal. Manú vio la gran oportunidad de seguir molestando y de asustar muchísimo a Olaf. Quería que se hiciera pipí enfrente de todos para que todos se rieran de él, o se le ocurría asustarlo tanto para que llorara y no le volviera a hablar jamás, o mejor aún, que no regresara a la escuela. Manú, un día en que salía del baño, se encontró, para fortuna de Manú, se encontró a Olaf. Estaban solos. Manú ya se había dado cuenta que en el baño no había nadie, así que dijo: se me hace que este es el último año que te vemos, Olaf. Ya me enteré de la bruja Grilla y no sé por qué no te ha llevado, si eres un mentiroso y además chillón. Olaf, como siempre, solo se quedó callado mirando hacia el piso y se salió inmediatamente del baño sin responder nada. ¡Que te estoy hablando, Olaf! ¿Eres sordo o qué? Bueno, no importa. Estoy seguro que cuando pase esta Navidad ya no veré tu fea cara porque Grilla vendrá por ti. Y entonces a Manú se le ocurrió hacer travesuras y echarle la culpa al pobre de Olaf. Así todo mundo pensaría que él se porta mal y la historia de Grilla que se lleva a los niños latosos, pues le asustaría más. Hizo cosas como, por ejemplo, ponerle resistol a la banca de la maestra y dejar la botella abierta justo en la banca de Olaf. Hizo otra cosa, por ejemplo, como pegarle estampitas al cabello de una de sus compañeras y dejar la planilla de estampitas a medio despegar en la banca de Olaf. Y así todo mundo lo iba culpando hasta que ya la maestra pues no pudo ignorar todas las cosas que sucedían y que aparecían las pruebas en la banca de Olaf. Así que lo llevaron con el director. Mandaron traer a sus papás. Sus papás estaban sorprendidos y el pobre de Olaf solo lloraba y lloraba porque veía cómo todo mundo lo culpaba y nadie le preguntaba. Su hermano, Peter, pues ya se había dado cuenta que algo sucedía con su hermano, pero como Manú era tan bueno para molestarlo, jamás se hubiera imaginado que era un niño el que lo molestaba. Peter trató de hablar con su hermano y le dijo: ¿estás inconforme por algo, hermano? Dímelo. Te juro que guardaré tu secreto. ¿Por qué hiciste esas travesuras? Me hubieras dicho. ¿Qué tal si yo te ayudo en algunas? Olaf miró muy molesto a su hermano y le dijo: ¿tú crees que yo hice eso? Entonces eres igual que todos. Entonces ya no somos hermanos. No puede ser que creas eso de mí. Y furioso se alejó corriendo de su hermano. Olaf empezó a sentirse solitario, triste y muy molesto. Pero en el fondo tenía mucho miedo de que Grilla realmente lo encontrara y se lo llevara pensando en que él había hecho esas travesuras. Sus papás le mencionaron en muchas ocasiones después de la visita con el director: ¡ay, hijo! Pórtate bien porque si no, ya sabes que viene Grilla. ¿Por qué te portas mal justo cuando va a ser Navidad? Y eso ya se lo había dicho la tía, su papá, su maestra, en fin.
Hasta sus compañeritas también le habían dicho, no deberías portarte tan mal siendo Navidad. Recuerda que va a venir Grilla por ti. Y y se reían. Olaf estaba desesperado. ¿Cómo hacer que todos vieran la verdad? Era muy difícil para él. Y resulta que justamente el día en que se hizo una fiesta de despedida por salida de vacaciones en la escuela, ahí Manu tenía la idea perfecta. Había conseguido un disfraz de Grilla y se disfrazó. Esperaría a que Olaf estuviera solo para asustarlo y entonces sí lograría que se hiciera del baño enfrente de todos. Pero sucedió algo que no esperaba Manu. Cuando estaba por finalizar la fiesta y todos empezaron a irse, resulta que Peter estaba con sus papás porque lo habían llevado al doctor. Así que todos regresarían a la fiesta para recoger al pequeño Olaf. Así que se encontraba solo. Y se tardaron un poco. Se tardaron en llegar por él y vio cómo todos empezaban a ir. Empezaba nervioso a buscar a Manu porque sabía que cuando hay menos gente lo molestaba, pero le sorprendió que ya no lo veía. No había visto a sus papás pasar por él. Así que estaba nervioso tratando de buscar un escondite, algo para que no lo molestara. Y solo esperaba que sus papás y su hermano llegaran temprano por él. Y así, cada niño se fue yendo hasta que ya no quedaba prácticamente nadie. Solo las mujeres que limpiaban, algunos profesores que estaban ya arreglando todo para dejar como muy limpio en la escuela. Y el pobre de Olaf, escondido, se metió en uno de los salones, uno que no era suyo. Y ahí esperó a que escuchara la voz de sus papás que pasaban por él. Y de pronto, un viento frío y una voz. ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¿Hay niños latosos por aquí? Esa voz era espeluznante. Olaf inmediatamente pensó en Grilla. Se metió corriendo abajo de una de las bancas. Ahí se quedó temblando como gelatina. ¿Será que hay alguien por ahí? La bruja Grilla había por fin bajado de las montañas para buscar a los niños latosos y llevarlos en su saco. ¿Y cuál sería su sorpresa que Grilla se vio de frente con otra Grilla? Pues era Manu disfrazado de Grilla buscando a Olaf para molestarlo. Cuando se vieron de frente, inmediatamente Manu se quitó la máscara. Se le quedó viendo a aquella señora misteriosa y dijo, ¿quién es usted? ¡Ah, niño nuevo! He visto tu corazón. Molestas a Olaf porque quisieras un hermano, porque no tenías amigos en donde vivías y piensas que Olaf, que es un espíritu amable y bondadoso,